Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches a todos. Hoy tenemos nuestra reunión de los miércoles, donde nos reunimos para estudiar el libro de Urantia. Hoy continuamos con el estudio del documento número 4, que es la relación de Dios en el universo. Por largo tiempo ha creído el hombre que Dios es semejante a él. Dios no es celoso, no lo ha sido nunca ni lo será jamás del hombre ni de ningún otro ser del universo de los universos. Sabiendo que el Hijo Creador pretendía que el hombre fuese la obra maestra de la creación planetaria, el soberano de la tierra entera, el verle dominado por sus pasiones más bajas, el espectáculo de su sumisión ante ídolos de madera, de piedra y de oro y su ambición egoísta. Estas sórdidas escenas mueven a Dios y a sus hijos, con mayúscula, a ser celosos por el hombre, pero nunca de él. Dice que es celoso por el hombre, no del hombre, sino por el hombre. Es como que si Dios cuidara una joyita que somos cuando nos ve medio perdiditos, que es Por diferente a ejemplo, sentir celos. por Sí, Andresito. ejemplo, en la mitología los dioses sí son celosos del hombre. Por ejemplo, le escondían el fuego y Prometeo tuvo que robárselo, etcétera. Son dioses a veces caprichosos. Entonces yo creo que hace referencia a ese tipo de cosas. Yo pondría como un ejemplo de por qué es celoso, ¿no? Ser celosos por el hombre. Acá arriba dice, no es celoso y hacer celoso, por aquí otra palabra. Sí, pero es un poquito diferente, como decir sentir celos a ser celoso de que alguien no me lo vaya a dañar, digámoslo así. Si, por ejemplo, un hijo uno, puede que uno no cele a un hijo por tener que nadie, por creer que No es alguien lo se lo va mío, a hombre. llevar, sino porque él se puede desviar, entonces lo cuida y es celoso en el sentido de cuidarlo, no de pretender poseerlo, digámoslo así. No creo, También en inglés dice jealous, que uno normalmente lo traduce como celoso. hay una cosa que yo entiendo ahí, es que Dios no puede estar celoso de nosotros porque Él está por encima de todo esto. Nosotros pensamos que es que Él es igual que nosotros, pero es verdad que Él está por encima de todo eso. Los celosos podemos ser nosotros. Si Él no, los celos como nosotros no lo conocemos, no lo tocan, porque Él está por encima de todo. Ni siquiera de los hijos creadores de nadie. Aquí en la RAE hay cuatro acepciones de celos. Hay dos que nos podían aplicar para entender. Aquí dice que tiene celos y pone el ejemplo, tiene un novio muy celoso. O los compañeros están celosos de ella. Luego la otra sesión que dice que muestra interés extremado y activo por algo o por alguien. Yo pensaría que esa segunda sesión es la que aplicaría allí en el párrafo. En Google pregunté ejemplos de un Dios celoso Ujú. y eh, me dice, por ejemplo, que en la Biblia Yahvé era celoso de de otras deidades, por ejemplo. Y él se describe a sí mismo, ahí dice, como un Dios que exige devoción exclusiva. Este celo representa un amor protector y apasionado que no tolera la idolatría ni la adoración de otros dioses. Ujú.
En Éxodo, en los 10 mandamientos, dice que prohíbe adorar otras imágenes o dioses, advirtiendo que Él es un Dios celoso. Digo, Dios celoso. Mm, ¿Se puede referir a eso? Sí, aplica con lo que comenta en adelantico. Cuando dice verle dominado por pasiones Pero hay que bajas, darle respuesta por el a la pregunta espectáculo de 10 veces. sumisión ante ídolos de madera. Mm. Bueno, O sea, sabiendo que el Hijo Creador pretendía que el hombre fuese la obra maestra de la creación planetaria, gobernante de toda la Tierra, la visión de ser un dominado por las pasiones más bajas y el espectáculo de su sumisión ante un ídolo de madera, de piedra o de oro, y con sus pasiones egoístas, que son sórdidas escenas que mueven a Dios y a sus hijos del paraíso, a ese ser o ese hombre celoso para el que nunca se pretendió que fuese así. El Dios eterno tiene ese carácter invariable, ¿sí? Como Dios que es, me imagino que no es capaz de experimentar. Ahí dice que no es capaz de experimentar ni cólera, ni ira, ni nada de esas cosas. De esas emociones humanas que nosotros le pretendemos eh, que colocar. Atribuir. Ah, perdón, esa es la palabra que estaba buscando Argemiro, atribuir. Ujú. Ujú. Pero entonces sí son cosas que mueven a Dios y a sus hijos. No, ese man O no son se inmuta por indiferentes. esas. No, Lo que hombre. dice, está escenas diciendo que se mueven muta. a Dios y a sus hijos. Quiere A decir ver, que a él tampoco le resbala todo. tiene razón. Ok, qué bien. Seguí leyendo, Normita. El Dios eterno es incapaz de cólera ni de ira en el sentido de estas emociones humanas y tal como el hombre entiende esas reacciones. Estos sentimientos son bajos y despreciables, indignos de ser llamados humanos, mucho menos divinos. Y tales actitudes son absolutamente ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre Universal. O sea, si sentimos cólera e ira, estamos siendo animalitos. Ni siquiera somos Ni humanos, siquiera mucho humanos. menos divinos. Sí. Ahí nos dicen que Dios está ajeno a todas esas mm, virtudes, a todas esas Emociones. actitudes emocionales que nosotros le pretendemos dar, ¿no? Sí. Entonces nosotros no somos humanos. La ira santa. Ah, Ahí dice mucho menos divino, mi querido. sí, señor. Ahí sí me gustó, Gilberto. Eso lo dijo fue Andrés. Es Andrés. que Andrés, ah, la bueno. ira es santa. La Sí. ira santa le dio Andrés. No, La santa ira de Dios, sí. yo dije que no somos humanos entonces. Sí. No, no, somos Vean, animales. Somos de origen muchos de, animal y esa es la misión evolucionar hasta que se pierda la huella de la bestia. lee pues. Muy gran parte de la dificultad que tienen los mortales de Urantia para comprender a Dios se debe a las vastas consecuencias de la rebelión de Lucifer y la traición de Galigasti. En los mundos no segregados por el pecado, las razas evolutivas son capaces de formular ideas mucho mejores sobre el Padre Universal. Sufren menos confusión, distorsión y perversión de concepto. Esa es una de las pistas. Ahí nos dan pistas de lo que pasaría con un planeta que no esté aislado. Un planeta que no esté metido en los líos que está metido Urantia. ¿Es verdad? Estaríamos menos distorsionados en cuanto al concepto del Padre Universal. Pero es que Mejores ideas. le atribuimos, le ponemos actitudes y caracteres netamente humanos. Humanos. Lo pintamos como un viejito barbadito, todo divino él.
Y en realidad no es así. Bueno, Dios no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, de lo que hace o de lo que hará. Él es omnisapiente a la vez que omnipotente. La sabiduría del hombre nace de las pruebas y los errores de la experiencia humana. La sabiduría de Dios consiste en la perfección no cualificada de su infinito discernimiento universal. Y este preconocimiento divino dirige eficazmente la libre voluntad creadora. Podríamos traducir esa palabra perfección no cualificada como perfección incondicional o qué? ¿Será que es similar? Que es perfecto por donde lo mires. No que sea perfecto en unas cosas, pero en otras no. No puedes afirmar que es perfecto sin necesidad de hacer más acotaciones. Sigue leyendo, Normita. Sí, me lo sube. Gracias. Un poquito más. El Padre Universal nunca hace nada que cause posteriormente dolor o arrepentimiento, pero las criaturas volitivas planeadas y hechas por sus personalidades creadoras en los universos remotos, a veces, por su infortunada elección, producen emociones de pesar divino en las personalidades de sus padres creadores. Pero aunque el Padre nunca comete errores, ni abriga arrepentimientos, ni experimenta dolor, es un ser con afecto de padre y su corazón indudablemente se acongoja cuando sus hijos no consiguen alcanzar los niveles espirituales que son capaces de lograr con la ayuda que tan libremente se les ha brindado mediante los planes de desarrollo espiritual y la política de ascensión de los mortales de los universos. No es como una contradicción. Arriba nos dicen, no, es que él no tiene sentimientos, es que él no piensa, él no tiene dolor, no, él no planifica de esa manera. Y ahora aquí abajo Pero, nos dicen, pero eso no dice pero allí. experimenta dolor. Pero él no Mm, dice eso que usted está diciendo. Si quiere, volvamos a mm. No leer. se arrepiente. Ah, ya entiendo. Sí, sí, sí. Sí, se acongoja porque le da pesar. Vea esa potencialidad de ese muchacho y mire lo que está haciendo. Eh, Más ¿No o han menos Por, visto así. un angelito que anda detrás de algunos y que anda ahí sentadito cogiéndose la cabeza? Oh, Dios mío, ¿qué está haciendo este señor? Así. Un angelito Así pichón. nos ve, así Sí. nos ve. Sí. Imagínense que en una parte, no sé si en el documento uno dice que cuando Dios creó el universo, lo creó para ser habitado. Ese es el objetivo de crear el universo. Para ser habitado lo creó. ¿Sí? Y ahí es donde piensa cuando aparece el hijo, hacer un plan para que haya la capacidad de logro sea más efectiva. Y nosotros, pues, esos planes de desarrollo espiritual, pues no los acogemos. No es sino decir sí, sí quiero, y no más, el deseo, la intención, el- la declaratoria de querer de hacer la voluntad del Padre, ya lo pone a uno en fila con los planes de desarrollo espiritual. Solo tener esa pequeña intención. Oye, también dependerá de los círculos en que estamos cada mortal y del guardián seráfico que nos habita o no. Sí, pues el guardián es una de las 7 asistencias superiores que tenemos. Y pues obviamente todas esas asistencias nos ayudan a ascender por los círculos. ¿Sí? En la medida que uno asciende por los círculos, pues es más sensible a ese plan divino, obviamente. ¿sí? ¿Sigo? ¿O alguien quiere preguntar, ampliar, aportar? Y a mí me gustaría aportar lo siguiente. Eh, no podemos dudar de la perfección del Padre.
El Padre pues no sufre ninguna anticualidad porque si no, no fuera Dios. Si Él fuera celoso, rabioso, eso no sería Dios, porque indudablemente Él tiene, pues lógicamente que es el omnipotente, el creador de todo. Entonces, la cuestión radica propiamente es en el desarrollo de los seres humanos. Estamos llenos de egocentrismos, llenos de limitaciones, de traumas, de patrones culturales, de enseñanzas equivocadas, llenos de creencias no verificadas. Y eso es lo que realmente hace que los seres humanos pues vivamos, digamos, en un caos, a veces, un caos, porque no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es una realidad que uno la ve en las personas y en uno mismo. Entonces, eh, ahí la invitación de la bondad infinita del Padre, pues lógicamente que está fuera de la comprensión de la mente finita y del tiempo, ¿no? Eso significa de que los seres humanos tenemos la tarea de limpiar nuestras mentes, limpiar nuestras emociones, buscar la forma de evadir el egocentrismo, que es el que lo conduce a uno allá a las pasiones luciféricas, y, y lógicamente que buscar esa paz interior, invulnerable, inalterable, imperturbable. Si eso lo logramos, pues el ego desaparece, porque pues como el ego se alimenta es de las pasiones, de todas las, digamos, de las bajas vibraciones, ese es el alimento para ellos. Al salir de eso, pues ya no les damos alimento a esos espíritus que nos rodean por todo lado, sino que vibramos en la frecuencia divina y ahí logramos un verdadero desarrollo espiritual. Pero eso tiene que ser las 24 horas del día y todos los instantes y los minutos de nuestra vida, de nuestra existencia. Eso es lo que quería yo pues como comentar, ¿no? No para que me crean, sino para verificar. Entonces, el capítulo que estamos leyendo, que es el tercero, que se llama el carácter invariable de Dios, llegamos a la conclusión de que efectivamente esas experiencias de cólera, de ira, de emociones que nosotros tenemos como humanos, y aquí nos dicen que la sabiduría de Dios consiste en ese incondicional compenetración y conocimiento del hombre. Significa que entonces ese carácter invariable se refiere a qué, cuando dicen que expresa sentimientos, cuando dicen que nosotros le atribuimos todo eso, ¿a qué se refiere eso? No, pues, es que eso es producto de todo nuestro desarrollo, de nuestro desarrollo de la personalidad. Es decir, de todo lo que hemos venido acumulando desde el vientre materno. Hay tantas cosas que definitivamente no hemos trabajado y eso pues hace que los seres humanos pues no evolucionemos a planos superiores de conciencia y por eso caemos en la neurosis colectiva, en el caos. Entonces, como esto es una tarea individual de cada ser humano, tenemos toda la información pero cantidades de información por todos los lados, de información de desarrollo espiritual, pero quizás no la hemos comprendido o no, o mejor, no la hemos practicado, que eso es lo más complicado, ¿no? La práctica de todas las enseñanzas para el desarrollo espiritual.
Esa es la situación que definitivamente veo yo en la humanidad, en todos los que nos rodean y en uno mismo. ¿Eh? Entonces, pues, cuando uno se pregunta por qué la violencia, por qué la pobreza, por qué los ricos, los pobres, por qué tanta maldad, pues si así se le puede llamar en el mundo, pues eso es una miseria grande de espiritual, porque si verdaderamente tuviésemos un buen desarrollo espiritual, pues evitaríamos tantos y tantos y tantos problemas. Sí, cuidaríamos el planeta, nos cuidaríamos unos a otros y Pero verdaderamente, para que hablar tanto, tanto de eso, teniendo nosotros a la mano este libro que nos da tanta sabiduría para alejarnos realmente de eso que sí nos ha afectado toda la vida, pero que entonces, ¿en dónde está el compromiso con nosotros mismos y la seriedad que le ponemos a esta lectura? Si no sé, me parece que eso es volver a llover sobre mojado. Es más para mí importante que discernamos dentro del libro aquellas partecitas que nos ayuden a engrandecer cada día más nuestro carácter para volverlo mucho más recto y no seguir repitiendo y repitiendo lo que tenemos realmente que abandonar y que dejar atrás. Lo que ha salido mal. Sí, Sí, cuando no, dice no. J, A final de cuentas, ¿qué es el carácter invariable del padre? Pues que él no vive eso que acaba de decir Argemiro, para nada. Él no se deja afectar absolutamente de nada. Él, su carácter siempre será amoroso, misericordioso, bondadoso, y es el padre de absolutamente todo. Entonces, Y es alcahueta. ¿por qué no, ya que sabemos que somos creados a su imagen y semejanza, más bien luchar cada día para ganar un poquitico, copiar un poquitico de nuestro Padre y hacerlo real? Me parece ¿No será que, que estamos viendo un papá muy alcahueta? Yo, qué rico que no se yo ay, que, pensaría, a ver, es que no nos no, demos tan duros, que no nos demos tan duro, porque a final de cuentas es muy claro para todos que somos casi animales, ¿cierto? Estamos en lo proceso de acabo de decir ayer. evolución, claro, que estamos en evolución, que tenemos al alcance una cantidad de ayudas, pero seguimos siendo algo, no podemos dejar de ser lo que somos. Tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que procesarlas, bueno, no sé cuántas más cosas para hacernos más espirituales, pero de todas formas en este mundo estamos sujetos a todas estas cosas. Entonces, no es que seamos los más malos del paseo, digamos. Puedes ¿Sí? elegir salir de ese estado. Exactamente, sí. Entonces, Sí. eso es a lo que yo invito es a eso, a no seguir repitiendo Eh, que somos, que somos. No, nos ah, están Sí, enseñando vale, mira, vale. pero bueno, yo pienso que ya dijiste algo muy importante que es eso, ¿cierto? Pero yo pensaría que si el libro lo menciona, si nos trata de hacer un comparativo de qué no es Dios, para que nosotros podamos entender un poquito que lo que estamos haciendo no se parece nada a Dios, ¿cierto? Entonces, voltear la cara hacia lo que sí se parece a Dios, sí, pero la única forma es mirando ese contraste que dice Argemiro de lo que está sucediendo, sin darle la importancia, pues, y volverse repetitivo, pero sí la experiencia, el resultado de lo que hemos hecho por 500 millones de años, o yo no sé cuánto es que tiene la humanidad. Ese es el resultado de no haber mirado para donde debimos mirar, que es mirar al Padre. La bondad infinita del Padre está fuera de la comprensión de la mente finita del tiempo. De aquí que siempre debe proveerse un contraste comparativo con el mal, no el pecado, para demostrar efectivamente todas las fases de la bondad relativa. El imperfecto discernimiento mortal puede entender la perfección de la bondad divina solamente por su contraste, asociación con la imperfección relativa en las relaciones del tiempo y la materia en los movimientos del espacio. Sí, hay que mirar sí, lo que tratábamos de dilucidar en este momento. Entonces, El contraste nos permite resaltar
qué es lo Sí. bueno, qué es lo bondadoso, qué es Dios. Entonces, de todo este párrafo 3 que hemos leído que se llama el carácter invariable de Dios, ¿cuál sería la idea central de todo eso? ¿Cómo lo podíamos sintetizar? Le damos esas dos lineas que faltan y contestamos la pregunta de J. El Ujú. carácter de Dios es infinitamente superhumano. Por lo tanto, dicha naturaleza de divinidad debe personalizarse como lo hace en los hijos divinos, antes de que pueda ser comprendida siquiera por la fe en la mente finita del hombre. Es decir, para medio comprender nosotros ese carácter de Dios, Él tuvo que mandar a los hijos divinos, los hijos creadores, los Micaeles, para que nosotros viéramos una personalización de esa bondad. Por eso dice que el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y que la mejor forma de conocer a Dios, el primer escalón es conocer al Al Hijo Creador. Creador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el primer escalón de esa gran escalera que tenemos que ir ascendiendo en comprensión para algún día comprender al Padre. El carácter de Dios, como lo acaba de leer Norma, no lo vamos a poder comprender, pero sí lo puedes sentir. Cuando para mí el carácter de Dios es infinitamente perfecto en todo, amoroso, misericordioso, bondadoso y supremo, porque la expresión del supremo es simplemente una característica del Padre. Entonces, lo que para mí significa este pedacito de documento que hemos leído es que a pesar de que nosotros que estamos en la casi total imperfección, como decían ahora rato que somos casi animales, ese infinito amor del Padre tiene la capacidad para comprendernos a cada uno y mandarnos muchísima más ayuda para que salgamos de ese estado y algún día, con toda esa ayuda que nos da, logremos llegar a ser, a ganar esa perfección que Él nos dio. Entonces su carácter es infalible, es Sí, infinitamente perfecto y amoroso. Escúcheme, este parrafito yo creo que también es una definición del carácter de Dios, es infinitamente superhumano. Por lo tanto, dicha naturaleza de divinidad debe personalizarse, como lo hace en los hijos divinos, antes de que pueda ser comprendida siquiera por la fe en la mente finita del hombre. Vea que este parrafito tiene una profundidad de sabiduría, pues muy grande para nuestro beneficio, para nuestro análisis. Y cuando crece en nosotros la fe, que se transforma en esperanza y luego en certeza, es cuando más fácilmente puedes tú sentir y percibir ese infinito amor del Padre. Y ver en tu hermano y en tantas cosas su gran bondad, su misericordia. Es que es increíble, realmente somos casi ciegos porque son muchísimas las manifestaciones que uno puede observar si Yo observamos diría, antes con de que amor. J avance, ese parrafito yo pienso que está haciendo una invitación muy clara, ¿sí? Yo pienso que dice, yo no sé si ustedes si piensan lo mismo, que el que haya venido el Hijo Creador aquí, por ejemplo, o que no sé cómo era en los otros mundos donde él no ha ido, la existencia de ese Hijo Divino, ¿sí? Impulsó muchísimo, muchísimo la comprensión del Padre, porque nosotros solamente por la fe no lo hubiéramos comprendido como sí lo comprendemos ahora que tenemos la vida del Hijo Creador aquí en la representación de Jesús de Nazaret. Y Porque sobre dice todo así, nos dejó el espíritu de la verdad. Eso es lo más porque valioso.
Porque dice así, antes de que pueda ser comprendida siquiera por la fe. O sea, aunque yo no tuviera fe en este momento, si llega eh, Cristo Micael aquí y yo empiezo a seguir esa personalidad divina, yo logro comprender al Padre. Ujú, Después, claro, para que se acreciente esa comprensión, la fe tiene que hacer su papel. correcto. Yo creo que el más grande de los pedagogos que ha venido a visitarnos en estos 2000 años fue el Maestro Jesús. Ese es uno de los más grandes pedagogos, que estudiando allá todo el encuentro con los apóstoles, todo lo que las enseñanzas de los apóstoles, se da uno cuenta de esa pedagogía que él tuvo que emplear para hacerse entender, ¿no? Para que los apóstoles tuvieran la posibilidad de comprender sus enseñanzas, porque para Jesús fue muy duro, pues realmente pues en las condiciones en que se encontraba, que nos encontramos en la actualidad, pues en esa época pues era muy duro para que ellos pudieran entender verdaderamente esas enseñanzas tan profundas. Ese carácter invariable de Dios, que es uno de los atributos que Él tiene, eh, nos dice que a pesar de que nosotros somos tan cambiantes, Él siempre va a ser el mismo. Por eso es invariable. Nosotros somos seres que estamos completamente en un constante cambio, constante evolución. Y él es un Dios eterno, incapaz de experimentar todos estos sentimientos que nosotros le atribuimos. Y por eso su invariabilidad, a pesar de que dice que es, en cierta manera en su corazón siente tristeza cuando sus hijos no alcanzan los niveles espirituales, pues yo creo que es lógico que como padre sienta dolor por sus hijos, o entristecimiento por sus hijos. Sería como un sentimiento muy cercano a lo que en realidad puede ser. Entonces esa bondad que él tiene, ese carácter tan sobrenatural, como nos dice ahí que es un carácter sobrenatural, nos ofrece como ese constante comparativo entre lo que somos nosotros, nuestra naturaleza, y él en esa vastedad, en esa capacidad impresionante que tiene de amar y de perdonar y que raya con la bondad, con la belleza y con la verdad. Así que esa actitud estos escritos que estamos estudiando, que nos hablan de la naturaleza del Padre Universal, nos las van desglosando poco a poco, porque mira que inicialmente habíamos hablado de la naturaleza de Dios, creo que así era que llamaba el segundo párrafo. El primer párrafo era la actitud que Dios tiene con sus criaturas. Y este tercer párrafo que estamos hablando es del carácter que Él tiene invariable, porque siempre, a pesar de todos los cambios que se den, siempre será el mismo. Y ya venimos para una cuarta actitud, que sería como la cognición. Ese es la comprensión o cognición, que también sería como la manera otro de los atributos que tiene Dios, la cognición o la comprensión. Dios es el único ser estacionario, autocontenido e inmutable en la totalidad del universo de los universos, que no tiene anterior, más allá, pasado ni futuro. Dios es energía con propósito, espíritu creador y voluntad absoluta. Y estos atributos son autoexistentes y universales. Puesto que Dios es autoexistente, es absolutamente independiente. La identidad misma de Dios es opuesta al cambio. Yo, el Señor, no cambio. Dios es inmutable, pero hasta que nosotros no hayáis
alcanzado el estado paradisiaco. No, no podréis siquiera comenzar a comprender cómo Dios puede pasar la simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la inmovilidad al movimiento, de la infinidad a la finitud, de lo divino a lo humano y de la unidad a la dualidad y a la triunidad. Así pues, Dios puede modificar las manifestaciones de su absolutez, porque la inmutabilidad divina no implica inmovilidad. Dios tiene voluntad. Él es la voluntad. Él es el Dios es el único estacionario, autocontenido e inmutable. Porque es que si él se moviera, todo se caería. Porque Todo. nada, él es fuente inmóvil de todas las cosas, dice por ahí, creo que en alguna parte dice por ahí. Entonces, sin él no nada se sostiene. Correcto. Porque eso sería como para poderlo comprender. Acuérdate que quiere que dices, ¿cómo comprendemos a Dios? Como un ser estacionario, autocontenido, pero también nos advierten más adelante que no quiere decir de que aunque Él está ya inmutable, inmóvil, no es que no tenga la facultad de estar en todos los lugares, porque aquí ya sabemos que él se las ingenió para estar en todos los lugares al mismo tiempo, para El único, comprendernos a pesar de su inmovilidad, que entre comillas sería como inmovilidad, ¿no? correcto. Él es el único que tiene la facultad ¿qué? Ay, Dios mío, se me olvidó la palabra en este momento. De la Está ubicuidad. la ubicuidad, la Sí, ubicuidad. yo te leí la Tiene mente. la ubicuidad, sí, correcto. Imagine usted cuando nosotros podamos por lo menos adivinar el pensamiento a alguien. No, pero sí, 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 sí es posible. Sigamos. Mucho la atención esta palabrita que dice así, que no tiene exterior. ¿Qué querrá decir eso? Yo podría especular, pero me gustaría escucharlos. Dios es el único ser estacionario, autocontenido, inmutable de la totalidad, que no tiene exterior, no tiene más allá, no tiene pasado, no tiene futuro. Pero ese que no tiene exterior, Es que yo creo que eso lo resume muy fácil Pedro cuando dice, en Dios vivo, en Dios me muevo, en Dios respiro. Y nos habla justamente que estamos dentro de su creación, dentro del mismo. Porque eh, fuera Creo que de fue él no hay Pablo. nada. ¿Mm? Ah, fue Pablo. Pa- Algo así, eso. Fue Pablo, bueno. Gracias por la corrección. Pablito. Mm. Lo que pasa es que las cosas tú las defines o las visualizas siempre individualizándolas. Es decir, una cosa existe siempre separada de las demás cosas y por lo tanto puedes considerar el exterior de la cosa misma. Pero como no hay nada más allá de Dios, Él lo contiene todo, entonces por eso no tiene exterior. Alguien especulaba, porque yo digo especulaba no peyorativamente, sino mm, en el sentido pues de querer opinar, que el universo de los universos era el cuerpo de Dios. Me parece que era Isabelita que hacía la mención a eso. Entonces, el universo de los universos es todo, el universo, el universo maestro es todo, entonces no hay más allá, o sea, el cuerpo de Dios es infinito, Mm, entonces Yo, no se yo puede mirar diría, de afuera. yo diría que es el cuerpo de las deidades experienciales, porque
Esto existe en el espacio-tiempo, pero Dios está más allá del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es como una partecita, claro, porque todo es parte de Él, una partecita de lo que es Él, pero el concepto mismo de, bueno, de cuerpo implica materia, pero Él es más que materia. Y de pronto en el futuro existan otras realidades que no nos hemos imaginado, que sean como el espacio y el tiempo, pero tendrán otros nombres y también habrán salido de Dios, ¿no? No sabemos qué vaya a haber, por ejemplo, en, en, en las regiones deshabitadas del espacio por ahora, en el espacio superior, inferior, por encima y por debajo del paraíso. Y el cuerpo de Dios sí está mencionado en el libro en una parte que está, de algún modo, uno lo podría interpretar como que es el cuerpo de Dios y es una de las sustancias que están en el paraíso, que no me acuerdo si es monota o una de esas. Entonces, de tener cuerpo Dios sería de una sustancia absoluta y que estaría más allá del espacio-tiempo. Este, Interesante. Es que nosotros evaluamos todo desde donde estamos metidos, que es el espacio-tiempo. Pero Dios es mucho más que el espacio-tiempo. No es de extrañarte que algunas personas piensen que el espacio-tiempo como tal es un ser y nos movemos dentro de ese ser. Es como la idea que podría tener una célula de, de nuestro hígado, por ejemplo, y que tuviese conciencia y se preguntara en dónde estoy viviendo, en qué lugar estoy viviendo, al interior de qué cuerpo estoy. Sí, eso sí, el libro dice que el gran universo es un organismo viviente, pero, pero otra cosa diferente es pensar que ese organismo viviente sea Dios. Únicamente. Porque está por encima de eso y mucho más. Pero es que recuerden que la palabra Dios se le asigna cuando la personalidad se completa. Cuando se saca de la deidad, del absoluto de deidad, energía para crear una persona y ésta se completa, alcanza, yo me imagino que la perfección total y la absolutez, se le denomina Dios. Pero y el Padre es la personalidad perfecta de la primera fuente y centro. Todo lo que no es personal está en la primera fuente y centro. Entonces, dentro de ella es que se podría pensar en que todo el universo maestro sea el cuerpo material de Dios. En alguna parte del libro lo dice, pero creo que hace 8 días dedujimos que se refería a la parte física diferente. Algo dijo Marlene que me dejó sonando que de pronto yo podría estar errada. Pero no podemos, tenemos que separar el hecho de lo que es en sí la personalidad, que es lo que se llama Dios, de todo lo otro que se conforma es que no sé qué palabra darle, porque la palabra correcta es primera fuente y centro. Y la primera fuente y centro tiene una personalidad que es el Padre Eterno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Dios, nos referimos, solamente tenemos que hablar de la parte que es personal en Él, no de las que no son personales, porque casi que todo lo que hay son manifestaciones de Él mismo,
porque de la primera fuente y centro sale absolutamente todo lo que hay en el universo maestro. Lo que dices es muy importante, Isa, porque en el prólogo ellos explican lo que tú dices, que una cosa es la primera fuente y centro y otra su núcleo personal, Ujú. que es Dios el Padre. Pero en estos 5 documentos, que son la introducción, yo tiendo a pensar, no estoy completamente seguro, que todo el tiempo nos están hablando de Dios, pero haciendo referencia a sus aspectos personales y también a los no personales. O sea, es ahí un abuso del lenguaje, digamos, después de que fueron tan específicos en el prólogo. Eh, Porque tú ves que acá en lo que hemos leído y en lo que viene de la naturaleza y los atributos de Dios, hay cosas que no necesariamente tienen que ver con lo personal, ¿no? Me da a mí la impresión de que por no complicar tanto el lenguaje, no están haciendo la distinción que tú mencionas. Para que sea Eh, más comprensible para nosotros, tal vez, Andrés. sí, en estos primeros documentos no están entrando, es como nosotros en el uso cotidiano, cuando yo digo Isabel, me estoy refiriendo. Sí, aquí Isabel es una persona, pero estoy refiriéndome a todo lo que es ella en total, ¿no? No, no me refiero a ti especificando cada vez que digo algo de ti, si me estoy refiriendo a tu cuerpo, mente, alma, espíritu, personalidad. Entonces me da la impresión de que para estos 5 documentos que son, y de hecho para los primeros 9, que luego hablan del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, no se complican con eso demasiado y sobre todo porque para empezar ellos quieren hacer énfasis, eso sí, en el carácter personal y también por algo que es muy importante y es que la parte no personal de un ser, ¿sí? Digamos, la primera fuente y centro menos Dios el Padre, ¿sí? Esa parte en realidad no puede existir sin referencia al núcleo personal, ¿sí? O sea, tú puedes decir un durazno, puedes decir la pepa del durazno, o puedes decir la pulpa del durazno, pero en realidad no tiene sentido hablar de que exista la pulpa sin que haya de algún modo eh, estado relacionada con la semilla, Ujú. Entonces, aunque te hablen de la personalidad, a veces uno debe entender que implica las cosas no personales. Y lo mismo cuando a veces te hablen de el ser completo, uno debe entender que aunque te hablen de aspectos impersonales, esto necesariamente está ligado a la manifestación de la persona que los exhibe. Y como ya hemos mencionado, eh, cada revelador, cada autor de cada documento que pertenecen a órdenes diferentes, digamos que planeó o eligió un uso del lenguaje o desde el idioma inglés y para no dejar un texto tan pesado, eh, hacen ese tipo de simplificaciones al gusto de cada revelador, de cada autor. Y eso nos confunde y nos obliga ya a veces a, sin tener total seguridad, tratar de interpretar lo mejor que podamos. Pero lo que dices sí es algo muy, muy importante porque son 5 documentos donde hablan de Dios. Ahí casi no mencionan primera fuente y centro, pero se entiende que hay cosas que se refieren a características no personales.
Hemos estado leyendo hasta ahora en el documento 4, mm, básicamente estos títulos: la actitud universal del Padre, Dios y la naturaleza, el carácter invariable de Dios, y ahora vamos a iniciar la comprensión de Dios. Mm. Seguimos, ya iniciamos entonces con el segundo párrafo de esa sección. Sí, correcto. Ya te la comparto. Dios es el ser de autodeterminación absoluta. No hay límites a sus reacciones en el universo, salvo aquellas que son impuestas por él mismo. Y las acciones de su libre albedrío están condicionadas solamente por las cualidades divinas y los atributos perfectos que caracterizan intrínsecamente su naturaleza eterna. Por lo tanto, Dios se relaciona con el universo como el ser de bondad final y de voluntad libre, de infinita creatividad. No nos queda duda. Por qué se dice que las reacciones de Dios con el universo no hay límites? Porque Dios se relaciona con el universo como un ser de bondad y de infinita creatividad. Pues claro, como no va a ser creativo si pone a los Micaeles a que desarrollen cada uno los modelos. Obviamente que cada Micael tiene su propia... Es como quien tiene la fórmula de hacer pan y cada uno le agrega su ingrediente secreto. El uno le pone pasas, el otro le pone azúcar, el otro le pone mantequilla, qué sé yo. Entonces pienso que en eso se refiere a esa infinita creatividad. O sea que los Micaeles son los que diseñan la programación de Sí, cada esos son los panaderos. los diseñadores Los que No, sacan la fórmula y la ponen a que funcione. de la programación humana, Sí. son los que hacen copias del original. del original. Y así como tienen que llevar el universo local de Nevadón a la perfección del universo central, o sea, a la misma perfección que tiene el universo central, yo creo, no puedo decir que el libro lo dice, yo creo que con la creación de nosotros, ¿sí? Los hijos de Micael, tienen que hacer como un duplicado también de... Todos somos duplicados del Hijo Eterno, por supuesto que es el modelo, ¿no? El modelo de los hijos. Pero a mí me parece que Micael también tiene que dentro de estos seres humanos sacar duplicados exactos de hijos creadores. Porque ¿quiénes son? Si existen solo 700, más de 700.000 hijos creadores en este momento, ¿no? Según el libro. Pues que estén en función ¿Cuántos, trabajando. cuántos hijos creadores se van a necesitar en los 4 círculos exteriores? En donde se supone que cuando todo esto que hay en el gran universo alcance la perfección que el Padre ha destinado para que sea, se va a duplicar en el resto del espacio. Por eso es que tienen allá un cuerpo de reserva de Micaeles inexpertos. Pero Isa, no son suficientes para ir a hacer universos locales en los 4 círculos exteriores. Dime, Norma. ¿puedes repetirme la inquietud acerca de los duplicados de nosotros? ¿O entendí mal? A ver, yo creo que también el esfuerzo que hace Micael de usar los planetas decimales para hacer mejoramiento en la vida, en todos los sentidos, supongo yo, también es porque él tiene que sacar como duplicados perfectos del modelo original de personalidad que es el hijo. Y de pronto esos que logre sacar son los que van a ir allá a los 4 círculos exteriores a ayudar a hacer esas nuevas creaciones. Eh, y a mí me ocurre que son como cruces genéticos.
de personas muy evolucionadas con personas, sí, tiene que ser personas muy evolucionadas, por ejemplo, el caso del Maestro Jesús, haber nacido en el seno de una familia con un desarrollo espiritual muy grande, ¿no? Y especialmente pues María, ¿no? Para poder, porque un ser de esa magnitud, pues lógicamente no puede quedar encarnado en un cuerpo imperfecto, en una raza imperfecta, digamos, familia imperfecta, ¿no? Sino que tiene que haber una perfección ya constituida para que se presenten esos cruces genéticos y haya esa evolución grande de desarrollo espiritual. Eso es Y, un tema muy, muy complejo, porque, bueno, yo tengo un enredo conceptual en el sentido de que yo no creo de que haya en ninguna parte del universo una norma Caicedo por allí perfecta, sino que lo que sí existe, para empezar, al universo de Nevadón se le separa un tipo de personalidad con un espectro, entiendo yo, muy amplio, que inclusive lo mencionan en el libro, que dicen que se llama la personalidad nevadónica, yo no sé qué. Tiene unos apellidos larguísimos, ¿sí? Entonces, eso tendríamos que entrarlo a comprender, porque ¿cómo así que hay un tipo de personalidad que se nos va a asignar acá en el universo de Nevadón? O sea que ahí ya empieza el descarte de que yo no puedo existir en ninguna parte como un modelo perfecto, porque cuando a mí me construyen, yo tengo unos componentes básicos antes inclusive de que me asignen el, el ajustador de pensamiento, que tiene una potencialidad, sí, pero no tiene una definitiva de ser, de qué es lo que yo voy a llegar a ser. ¿Sí? Entonces, el ajustador quiere, a través de su elección en mí, eligió ese potencial que voy a ser Norma Caicedo, viene en mí, me recibe y juntos vamos a evolucionar esa dotación que me dieron. Porque todavía no existe una perfección completa de mente, cuerpo, espíritu y personalidad. En el momento no existe. Apenas va a empezarse a construir. Habrán componentes que sí existen como modelo inicial, sí, que es lo que yo estoy por comprender que es que es la personalidad, porque nos dicen que tenemos una personalidad específica acá, diferente a la que existe en el otro universo local X. Entonces, Pero sí es aceptable para ti que sí pueda existir de pronto en el universo central una personalidad perfecta como tú, como igual norma, no, es a que Norma hay que Caicedo. independizar el concepto de personalidad. Si te estás refiriendo al don del padre, Sí, esa es la única personalidad. no, existe, el libro menciona dos tipos hace alusión a dos formas de ver la personalidad como el don del Padre y la personalidad refiriéndose al ser, ¿sí? Isabel es una personalidad dedicada a estudiar el libro Durante, a enseñarlo, ¿sí? Entonces hablan del ser completo, Isabel Manrique, Reynoso Manrique. Entonces, ¿qué tipo de personalidad es Isabel Reynoso Manrique? No se están refiriendo a tu dotación de personalidad, sino a tu ser. Entonces, ese es el ser mío, no existe en ninguna parte. Eso es lo que yo he entendido. Me y yo no, faltará por estudiar. Yo sí yo no, entiendo que Isabel Reynoso como verdadero ser debe existir en el universo central de manera perfecta porque así la creó Dios. No, Y de allá tomó los modelos Miguel de Nevadón para hacer su reino y llevarlo a esa misma perfección. En ese trabajo estamos nosotros. Andresito, no, ibas no, a no, hablar. a ver,
No hay personalidades imperfectas, que todas las personalidades las crea el Padre. Lo que sí hay es una personalidad absoluta, que es la del Hijo Eterno, y salvo en lenguaje coloquial, se podría decir que una personalidad es imperfecta, pero no se refiere al don de la personalidad, sino al carácter, a lo que, hablándolo en lenguaje común, se estaría usando ahí el término de personalidad imperfecta, pero no porque no es la personalidad la crea el Padre. Lo que hay es manifestaciones incompletas y lo que sí puede hacer la voluntad de la personalidad es dedicarse al mal, al pecado y a la iniquidad. Pero, pero no es que sea imperfecta y usted no necesita ningún modelo, ya la que tienes, ya esa es perfecta. Lo que tienes es que irla descubriendo, descubrir sus dones, perfeccionar el carácter para que ella brille más, digamos, Se mm, exprese. se exprese mejor cada vez, pero es la que es y es perfecta. Puede que no sea completa, absoluta como la del Hijo Eterno, pero, pero es la que es y no va a cambiar y yo no creo que tengas un clon. Con una Isabel ya tenemos suficiente. Pero entonces, ¿cómo te explicas que diga en el libro de Urantia que la imperfección es la sombra de la perfección? Hay que mirar el Pero eso qué contexto. tiene que ver, pues que aquí en los 7 superuniversos estamos tratando de imitar los modelos, pero una cosa es el modelo como concepto y otra cosa es decir que tienes eh, un objeto que sea un duplicado. O sea, los modelos en últimas, yo creo que como en el nivel más elevado, en últimas los modelos son conceptos. Son, O sea que el Hijo no, Eterno para ti es un concepto. pues No. es mucho más, pero en cuanto a, bueno, como personalidad modelo, Ujú. pues eso sí sería concreto, pero yo pensaba en otras cosas como, por decir algo, un árbol, una planta que exista acá, es una adaptación de un concepto que existe en el universo central y en el paraíso, pero lo que sea que exista ya, en muchos casos yo no creo que sea tan concreto como más un plano, digamos, un diseño, pero bueno. Andresito, me quedo dando vuelta porque habla de personalidad imperfecta, que es todo creado por Dios. No, No porque vi existe. que Al estaban contrario, no mencionando existe. que hay personalidades imperfectas y no, por eso digo que no creo. O sea, en el sentido coloquial, digamos, que cuando dicen, por ejemplo, una personalidad inmadura o una personalidad caprichosa, ahí no se están refiriendo a la personalidad como la esencia que Ajá, explica el como libro, que es esencia el don del divina, sino Padre. Se están como el refiriendo carácter más al mismo. carácter, sí, pero están usando el lenguaje coloquial. Mm. O sea, es que ese es el problema, porque ellos, aunque dan definiciones exactas, luego no las cumplen del todo por no complicar excesivamente el lenguaje. Y entonces a uno le toca interpretar, y cada revelador tiene como su estilo, ¿no? Entonces, eso nos dificulta mucho y es fuente de muchas discusiones que no llevan a ningún lado. Mm, Pero hay que entonces sí, tener sí sería aceptable. Mm, decimos entonces que el Padre nos otorgó una personalidad y toda personalidad es perfecta, ¿verdad? Sabemos que en este momento mi personalidad es potencial. Es perfecta, pero está potencial. Que yo voy a ir no de es alguna manera. potencial, no, pero ¿cómo así que potencial? Es, Es.
Tu personalidad ya es. Ya es. Lo que La Sí, es pero no, expresión es que es potencial incompleta. pero es la sobrevivencia, que tú llegues a lograr el supremo con ella o que ella llegue sola si no sobrevives, pero tu personalidad ya es y ya la tienes y es la que te da tu voluntad. bueno, esa es la personalidad perfecta de la que yo hablaba de que ya existía. Sí, es un don, o sea, digamos que el padre no hace regalos baratos, digamos, o sea, es un don del padre, Y todo lo que él ¿sí? crea es perfecto. Entonces imagínate, o sea, imagínate que en tu empresa el dueño de la empresa te dice que te va a dar un regalo, ¿sí? ¿Por Tú qué tú dices, dices que no es potencial, Andrés? porque ya está ya se manifiesta en ti, ya existe. Lo que pasa es que es como tener una máquina, un celular, un computador. O sea, tú puedes comprar un celular muy caro y tiene 1000 funciones, pero de pronto no eres muy buena con la tecnología o no has tenido tiempo Hola. y no aprovechas, por decir algo, la cámara al 100%. O no aprovechas opciones ocultas o de conectividad o no le has puesto aplicaciones que te facilitarían la vida porque no sabes que existen. ¿M? Entonces tienes un súper equipo, pero tienes que aprender para que ese equipo se despliegue, brille en todo su potencial y en todas sus posibilidades. Pero no es que el celular no exista o que las características no existan, ahí están. Yo quiero leer esta cita así como ya veo que ya está cerrando. Dice así, los universos locales son los puntos de origen de la verdadera evolución, los terrenos de germinación de personalidades imperfectas, bona fide, dotadas de elección de libre albedrío, de volverse co-creadoras de sí mismos, tal como han de ser en el futuro. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque es en la única parte del libro que encontré que dijera personalidades imperfectas. Entonces, efectivamente aquí se están refiriendo es a las personas, ¿sí? A las Normas Caicedo, a las Isabeles, a las Andresitos, ¿sí? No a la personalidad como don del padre. Entonces, ahí es donde yo digo que en el libro, cuando uno lee, tiene que tener el cuidado de a qué se está refiriendo el revelador, ¿sí? Yo pienso que puede ser una error en traducción y no debería decir personalidades, sino criaturas. Sí, claro, Mm. podría ser, pero en muchas partes dice criatura en vez de personalidad. Fíjate, ya miramos. En Sí, alguna, yo tengo una separata de estas partes donde aparece en el libro, en el mismo párrafo, refiriéndose tanto a la persona como al don del Padre que, que, que ha sido dotado. Por ejemplo, en este párrafo, sí, en esta cita, sí, se está refiriendo a eso. en inglés dice imperfect personalities. Mm. O sea, Perso- Personalidades imperfectas. Imper- personalidades imperfectas. sí. imperfect personality. Ujú. Pero ahí lo leyó y ahí dice, ¿estás mirando el de inglés, Andresito? Porque Sí, tú hace un rato decías que no existía una personalidad imperfecta. Yo estoy de acuerdo contigo. por No, pero eso, aquí se refiere al ser humano imperfecto, como decir al J. imperfecto, Criatura. Sí, estoy de a la acuerdo criatura contigo. imperfecta. Sí, de acuerdo en eso. Ujú. es que eso, por ejemplo, es algo que, pues, nosotros lo hemos aprendido con mucho dolor, y sangre, sudor y lágrimas, pero es algo que deberíamos explicarle más seguido a las personas nuevas. Porque, por un lado, hay que tener un rigor en los términos, porque a veces sí los usan como son. Y por otro lado, hay que estar atentos porque ellos a veces son laxos en el lenguaje y se puede confundir uno. Sí. Hay que también tener en cuenta el tipo de revelador. Mm. Ay, puedo interrumpir, mira,
me surgió algo cuando estaban hablando hace poco, pero no sé si Isabelita, que decía que sobre el espacio exterior, que decía de que iban a tener que crear más no sé, pues Los Micaeles creadores. bueno, pero nosotros vamos a estar allá, se supone que nosotros junto con el Supremo vamos a ser también como co-creadores, o yo he pensado siempre como pedacitos de Dios para crear cosas, ya no vamos a estar en un on contemplando a Dios, o sea, nos vamos a ir a las esferas a trabajar, ¿o no? A los espacios exteriores, o estoy equivocada yo, entonces van a ser millones de gente, entonces van a seguir creando gente, no sé, pensamos estar nosotros, eso es lo que yo pienso, no sé. Son millones de universos locales los que van a crear allá. En los 4 superuniversos. En los 4 círculos exteriores, perdón. Pero con nosotros, ¿no es cierto? Nosotros a la batuta, también los que hemos llegado allá, ¿no? Los que Cada seamos uno más. capaces de llegar allá, de eventuarnos. Yo no sé Se si nos supone que cada uno va a tener una parcelita en la finquita ya cada uno. ¿No será que primero tenemos que glorificarnos para poder aspirar a generar No, un ser que se logre yo, eventuar del tiempo y del a mí espacio? las tías mías me decían que yo soy cuerpo glorioso, cuerpo del Espíritu Santo. Yo lo encuentro fascinante con la experiencia que vamos a tener de la Tierra y de todos los mundos de estancias, mansiones y qué sé yo. Y sobre unirse, lo encuentro maravilloso ir con el Supremo, con esa experiencia a enseñar lo que aprendimos. Porque ellos, pobrecitos, nunca han tenido la experiencia de nosotros, entonces nosotros vamos mortales, ascendentes, evolucionarios, entonces lo encuentro muy fascinante. Eso es lo que más me atrae, las esferas exteriores, las eras, los 4 espacios exteriores. Nos da esperanza, ¿no? Sí, pues. Estuvo muy Así que chévere la sesión. Ok, muchas gracias, muy muchas gracias a amables. todos por compartir, en especial a los que participaron. Muchas gracias a todos de verdad. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.